LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Las 4:31, una hora menos en Canarias. Ayer debía haber empezado en Santiago de Compostela el juicio por la muerte de Diana Quer, pero a mediodía supimos que no, que se había aplazado, que va a empezar el 11 de noviembre, porque no se pudo conformar el jurado. No va a ser la primera vez, tampoco será la última, que José Enrique Abuin se siente en el banquillo. El presunto asesino ya está condenado por tráfico de cocaína, por raptar y tratar de agredir a una chica joven que salvó su vida casi de milagro, ¿no? Su apodo, El Chicle. Tiene 44 años. El día 22 de agosto del año 2016, por tanto ya han pasado 3 años y pico, fue el día que asaltó y mató a Diana Quer, una chica de Madrid de 18 años que estaba pasando las vacaciones en Apobrado Caramiñal, en la provincia de A Coruña. Manu Marlasca y Luis Rendueles, muy buenas tardes a los dos. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Van a reconstruir todo lo que sabemos hasta el momento de este horrible crimen que se va a juzgar, insistimos, a partir del día 11 de noviembre. Contadnos por qué no se pudo ayer formar el jurado popular. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver. La ley, para aclarar todas las cosas y sobre todo para no culpar al empedrado ni acusar, que enseguida tenemos tendencia a criticar a la justicia, de los tribunales y todo esto, ¿no? La ley exige un mínimo de 20 personas, de 20 miembros, para que a partir de ahí se puedan descartar. Las partes descarten y se queden con esos 9 titulares y 2 suplentes que conforman un jurado siempre, ¿no? Entonces, ayer estaban citadas 21 personas, es decir, todavía sobraba uno, ¿vale? Pero en ese momento, cuando llegaron a la sala y cuando iba a empezar lo que se llama el trámite de recusaciones, donde las partes, bueno, pues van interrogando a los jurados y van viendo lo que, si uno le interesa o no les interesa menos, pues ahí de repente 4 personas del jurado, de los seleccionados, alegaron excusas, lo que se llaman excusas. Una de ellas dijo que tenía más de 65 años y que, por tanto, la ley prevé que para los mayores de 65 años pueden no declararse aptos para ser jurado. Y otros 3, 2 de ellos alegaron problemas de enfermedades y otro una falta clara de imparcialidad. Todo esto lo que ocurre es que lo tenían que haber hecho antes de ayer, es decir, cuando fueron convocados porque el trámite, la fase de excusas ya había pasado, ¿no? Pero se les fue sobrevenida, digamos. Entonces, claro, con 17 personas la ley no permite que se haga una selección del jurado, tiene que haber un mínimo de 20 personas. Entonces, ya con los 17 que han quedado, se quedará el tribunal para seleccionarlo y se añadirá a otras personas más para que formen parte de esa gente que va a ser seleccionada para el jurado. Bueno, pues de aquí al día 11 obviamente habrá quórum para que se pueda iniciar el juicio, claro, no les volverá a pasar. Sí, por supuesto, claro. Porque lo único que falta es que se haya un pequeño sorteo para elegir a esos 4 candidatos nuevos y ya está. Nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Por sorteo. Cualquiera que esté censado donde se va a celebrar el juicio. Claro. O sea, cualquier persona que viva en Santiago de Compostela podría ser llamada para ser miembro de ese jurado. Y uno no puede decir simplemente que no porque sí. No. Ha de alegar razones de peso, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hay muchas razones para alegar, ¿eh? Ya. No es como cuando te toca una mesa electoral, supongo, ¿no? En el que también hay que justificar. No, lo digo porque es un buen ejemplo, también te toca por sorteo y tampoco puedes decir no voy porque no me da la gana, ¿no? Hay que exponer razones consistentes. Pero digamos que si no vas a una mesa electoral y no te presentas, bueno, por lo general todo queda en una multa y en una multa pequeña, pero sin embargo, si no vas convocado a un jurado, las consecuencias penales son más graves. Hay consecuencias penales incluso, vale. Sí. Es interesante, esto tenemos pendiente de analizar un poco a partir de esas ausencias de las 4 personas que en el último momento se vienen abajo o se tiran atrás, como queramos llamarle. Tenemos pendiente un gabinete sobre la figura del jurado. En fin, creo que es interesante. Bueno, hablemos de El Chicle, José Enrique Abuin, que ya ha declarado en alguna ocasión que mató a Diana Quer, eso dijo él, y puede que en el juicio que empieza el 11 de noviembre vuelva a insistir que fue sin querer, ¿verdad? Sí, bueno, El Chicle es un delincuente curtido, es veterano, tiene 44 años, pero lleva casi toda la vida
digamos, creció en un ambiente fronterizo con la ley. Al menos hace 15 años ya que tiene encontronazos con la justicia y fue capaz, por ejemplo, de delatar a varios de sus familiares más cercanos que pertenecen a un clan delincuencial conocido en la zona como Os Fanchos, cuando los detuvieron por tráfico de cocaína. Aquello se llamó Operación Piñata, fue en 2007 y el Chicle, digamos que delató, entre otros, a su tío. Con ese paso, digamos, tan arriesgado, consiguió beneficios y consiguió ser condenado solo a 2 años de prisión. Y en cuanto a la muerte de Diana, Abuin primero negó cualquier responsabilidad, dijo que aquella noche había estado robando gasoil en compañía de su esposa a los feriantes que habían acudido a las fiestas de Apóbrado Caramiñal, y después, una vez ya detenido, una vez arrestado, admite que sí, que mató a Diana Kerr, pero lo atribuye, dice que fue un accidente de tráfico. Después de robar el gasoil a las caravanas de los feriantes, esa madrugada reconoce que dio marcha atrás para salir corriendo de la zona y notó que daba un golpe a algo. Se bajó del coche y vio el cuerpo ya sin vida de Diana Kerr. Aquello no se sostenía y finalmente cambió de historia, cuenta una tercera versión, hasta ahora la última. Él está robando gasoil, se encuentra con Diana Kerr, que vuelve a su casa, entabla conversación con ella o intenta entablar conversación con ella, le pide el teléfono móvil, quiere quitárselo, se origina una pelea entre los dos que acaba, según el Chicle siempre, con ella estrangulada sin querer. Luego él dice que se asusta y que la mete en el coche. Ya. En fin, vamos a situarnos en ese momento con este delincuente detenido el 29 de diciembre de 2017 y además 500 días después de haber matado a Diana Kerr, ¿no? Los investigadores de la UCO se llevaron también detenida a su mujer, a Rosario. ¿Por qué? ¿Qué consiguieron con eso? Bueno, la mujer había dicho en las declaraciones anteriores, que se le toma declaración, había dicho que ella no se había separado de su marido en toda la noche de la muerte de Diana Kerr. O sea, la coartada, digamos. Claro, pero de esta forma, de manera que los guardias civiles, aunque sabían que era mentira, utilizaron esa mentira de Rosario. Si estuviste toda la noche con tu marido y él mató a Diana esa noche, entonces tú no solo eres encubridora, sino que además eres cómplice o cooperadora necesaria de ese crimen. Y se la llevan al calabozo, ¿no? Como a su marido. Uh-huh. Imagino que con ese movimiento los guardias civiles buscaban una confesión. Sí, buscaban tener una baza, un as para sentarse enfrente del Chicle y que hablara. Abuin había mentido, estaba mintiendo también sobre dónde estaba el cuerpo, dónde había dejado el cuerpo de Diana Kerr. Primero explicó que lo había arrojado a la ría a la altura de Taragoña, era falso. Luego dijo que lo había dejado en un descampado muy cerca de la autovía G11, algo que también se comprobó como falso. Y los investigadores en aquellos días de final de año tenían que encontrar el cadáver de Diana Kerr para evitar que luego, como ha ocurrido en otros casos bastante conocidos, las cosas se complicaran. Supongo que tener a la mujer del Chicle encerrada con él fue la gran baza, ¿no?, en esa especie de partida de ajedrez que los investigadores mantienen con el asesino, ¿no?, que no acaba de doblarse, como suele decirse en Galicia, ¿no? Y la estrategia funcionó. Pues funcionó y tanto que funcionó. Los guardias civiles, especialmente un capitán que ha tratado con los peores asesinos de España, primero le hicieron ver que su mujer, bueno, pues tenía difícil escapatoria, que podría ser acusada incluso de complicidad en la muerte de Diana. ¿Quién cuidaría entonces de la hija del Chicle y de Rosario?, le decían con los dos en prisión. Después de casi 2 días en esta batalla psicológica, la Guardia Civil da un paso más y a las 10:15 de la noche del 30 de diciembre del 2017 le dicen al Chicle que su mujer ha sido puesta en libertad y que vuelve a casa. Y nada, apenas 80 minutos después el Chicle responde a ese movimiento, ¿no? Desde el calabozo avisa a Guardia Civil y dice que va a contarle dónde está Diana Kerr. Y esta vez parece que sí, esta vez dijo la verdad, ¿no? Sí, antes, como es un delincuente curtido, antes quiere hablar con su abogado, al que le pregunta si era cierto que su mujer, que Rosario, ya no estaba en los calabozos, que ya se había ido a casa. Y solo cuando su abogado le confirma la noticia, a las 12 menos 25 de aquella noche, el Chicle dice que había tirado a Diana Kerr a un pozo de agua dulce que estaba tapado con una arqueta y que había dentro de una nave abandonada en la parroquia de Asados, en Rianxo, muy cerca de donde viven los padres del Chicle. Ese momento en que los guardias civiles, el Chicle, van a esa fábrica, a ese lugar, esa fábrica abandonada. Creo que era un lugar que los jóvenes usaban o para hacer botellones o incluso para tener encuentros íntimos, ¿no? Y el Chicle les marca el lugar donde está esa arqueta y el pozo, pero no ven nada en principio. No ven nada, no ven nada, a pesar de que el perro de la sección canina marca, el perro más mítico que ha tenido la sección canina, Elton, marca el lugar, ese pozo, como un sitio donde hay un cuerpo humano. Pero lo cierto es que los guardias civiles tienen que llamar a sus compañeros de la unidad subacuática, que son los que esa madrugada bajan a ese pozo y encuentran casi a 10 metros de profundidad el cuerpo sin vida y desnudo de Diana Kerr, a la que el Chicle había atado 2 bloques de adobe con un peso total de 18,5 kilos, unidos por un cable para que el cuerpo quedase lastrado, quedase hundido y no emergiese.
Supongo que ese hallazgo, el del cuerpo de la chica, es la prueba principal contra el chicle, ¿no? En el juicio que empieza el día 11. Y en el que al final no está acusada su mujer, ¿no? No. Además, ella creo que rompió con su marido cuando ya estaba en prisión, ¿no? Se separó. Sí, Rosario no cometió ningún delito en esta historia, esto es así. La investigación de la Guardia Civil comprobó que su teléfono móvil no salió de la casa en la noche del crimen de Diana. Ella tampoco salió de la casa, se fue su marido solo, su ex marido ya. Y ella se quedó en casa con su hija y con sus dos cuñados, que entonces vivían todos juntos, ¿no? Eso sí, Rosario sí mintió a la Guardia Civil, encubrió a su marido y le dio una cortada, algo que no es delito en España. Lo hizo posiblemente por miedo, aunque sí es cierto que no era la primera vez que Rosario lo hacía, y en un asunto tan grave o casi tan grave como la desaparición de Diana Quer. Y en este punto hay que decir que uno de los empeños del padre de Diana Quer, de Juan Carlos Quer, ha sido que se imputase a Rosario también. El problema es que el Código Penal hoy por hoy lo impide, y él está intentando impulsar una reforma del Código Penal en este sentido, que el encubrimiento entre familiares directos, en algunos casos, como casos tan graves como el asesinato, sí que pueda ser tenido en cuenta. Está bien. Sí, la historia es terrible, ¿no? Una historia que ocurrió en el año 2005, por tanto, 11 años antes del asesinato de Diana. En enero de ese año, en enero del año 2005, la hermana gemela de Rosario, que se llama Vanessa y tiene entonces 17 años nada más, acude a denunciar que su cuñado, el chicle Awin, la ha violado. Cuenta que mientras ella esperaba el autobús, su cuñado pasó con su coche y se ofreció a llevarla al banco para sacar un dinero que tenía que entregarles. Ella se sube al vehículo y el chicle la lleva hasta un descampado cercano a una pequeña ermita. Allí saca un cuchillo de 20 centímetros de hoja, se lo pone en el pecho, le quita el teléfono móvil, una constante en sus ataques, por cierto, y después la viola. Antes le ordena que se desnude y se ponga un camisón, un picardías azul de su hermana, de la mujer del chicle, y después de violarla, la mujer contó ya entonces que la había amenazado. Si cuentas algo te mataré y te tiraré a un pozo, le dice. Madre algo mía. Que es prácticamente una profecía de lo que pasó luego con Diana Quer. La verdad es que esta chica con 17 años es muy valiente y lo que hace es denunciar a su cuñado, bueno, o futuro cuñado. No, eso sí ya era su cuñado. Ah, ya era su cuñado. Sí. Bueno, denuncia a su cuñado, entonces el chicle es detenido, insisto, 2005. Y claro, ocurren entonces cosas que hoy afortunadamente nos resultan incomprensibles. Creo que hoy esto no podría pasar, ¿no? Es muy desgarrador, aunque no es la primera vez que oímos cosas como esta, que la propia familia se pone de espaldas a la pobre víctima. Vanessa se lo contó a dos de sus hermanos, también a sus padres, y acabó contándoselo también a su tercera hermana, a Rosario, a la mujer del chicle, del violador. Pero Rosario decide respaldar a su marido contra su hermana, contra todas las pruebas también, porque lo cierto es que no fueron a ningún banco ni le dio ningún dinero, que era la coartada de aquella historia. Dijo que era todo falso y le dio una coartada al chicle otra vez. Y aquí interviene una pareja de psicólogos que hacen un informe para el juzgado, un informe tremendo, donde apuntan que la víctima no tiene ninguna credibilidad, así lo escribieron, y que la verdadera víctima en esa historia era el hombre, el chicle. Eso lo hizo la pareja de psicólogos en el 2005, Sí, que muy pronto queda en libertad y regresa. ¡Qué vergüenza! Y regresa a su casa. La cuñada, la víctima, Vanessa, desapareció de ese entorno durante algunos años, pero luego volvió con su familia. Y no hay que perder de vista, y lo hemos mencionado al principio, que el chicle era, entre otras cosas, integrante de un grupo de delincuentes bastante violentos de la zona, conocido como los Fanchos. Pobre chica Vanessa. Y luego volvió, decís, madre mía, imagínense qué relaciones familiares, ¿verdad? Con toda la familia puesta de perfil o de espaldas directamente. Bien, llegamos al 2017, ya detenido el chicle. Él ahora sigue insistiendo en que lo de su cuñada fue falso y insiste que es inocente. Sí, lógicamente los investigadores de la UCO, que hicieron un análisis pormenorizado y un detalle de todos los antecedentes del chicle, jugaron con esa baza también. Su mujer Rosario la había tapado ya en aquella historia, ellos lo sabían, pero al chicle, que niega ser un violador tanto en el ataque a Diana Quer como en el de su cuñada, le hacen creer que aquella historia antigua, que no les importaba, que ellos no estaban allí para eso, sino que habían llegado a Galicia desde Madrid para resolver el caso de Diana y que ese viejo asunto de su cuñada era un caso cerrado para la justicia. Era falso, porque el caso está reabierto, se ha reabierto ahora en un juzgado de Noia, porque contra lo que el chicle y algunas otras personas fueron diciendo, la cuñada, la víctima, Vanessa, no retiró jamás la denuncia por violación contra él durante todos estos años y el asunto se ha retomado ahora. Y posiblemente Awin será juzgado en el futuro, después del juicio de Diana Quer, por aquella violación que parecía enterrada en el pasado. Bueno, pues me parece de justicia, ¿verdad? Que Vanessa sea resarcida de alguna forma. Volvemos al 2016, a la noche del crimen de Diana Quer. Son las fiestas patronales en Apóbrado Caramiñal, y ella volvía a casa.
a la casa de verano donde está durmiendo su madre y su hermana pequeña. Sí, Diana camina sola, va con algo de miedo y eso se sabe porque le escribe por WhatsApp a uno de sus amigos de Madrid. Ella tiene que atravesar un descampado junto a una antigua discoteca, pasa junto a las caravanas de los feriantes que han acudido al pueblo para las fiestas y en ese momento un hombre que va en coche la llama y le dice, así lo cuenta ella textualmente en WhatsApp: Morena, ven aquí. Le explica a su amigo, ella a través del WhatsApp, que está acojonada y califica al hombre como un gitano. Y su amigo desde Madrid le contesta: ¿y tú qué le has dicho? Y ya no hay ninguna respuesta. No hay respuesta en el WhatsApp, porque Diana no llega a casa y los investigadores descubren muy pronto que es lo que decís, lo que llamáis aquí una desaparición inquietante, ¿no? De alto riesgo. Sí, no se ha llevado dinero, no se ha llevado ni siquiera cargadores para el móvil, ni ropa. Es una chica joven y guapa. La señal del teléfono móvil la sitúa, como te explicaba Manu, volviendo a su casa, muy cerca ya de su casa. No hay huellas de frenadas en la zona, no ha habido ningún accidente de tráfico. Y las primeras huellas que hay, las buenas, son las del teléfono móvil de Diana, que muestran el recorrido que hizo ese teléfono justo después de que a ella se la tragara la tierra. Está bien que veamos el enorme esfuerzo de la policía para cotejar todo eso, ¿no? Porque las huellas del teléfono móvil lo que hacen es mostrar que Diana tuvo que subirse a un coche, viva o muerta, aún no lo sabían entonces, porque el teléfono va dando señal, va pitando, ¿no? Como decís vosotros. Sí. Y además en puntos muy alejados, en pocos minutos, con lo cual va en coche, está claro. En coche o en moto, sí, pero en un vehículo en cualquier caso. Claro, ¿no? Andando nadie puede hacer esas distancias a esa velocidad. Diana y su teléfono móvil están parados 3 minutos cerca de su casa. Ahí es supuestamente el lugar donde la abordan, donde la atacan, y allí tuvo que ocurrir el secuestro de la joven necesariamente. En apenas 11 minutos, los 11 minutos que van desde las 2:47 hasta las 2:58 de la madrugada, el teléfono de Diana sale del pueblo y llega a la autovía junto a Taragoña, donde su móvil, ese iPhone 6 de color blanco, deja de dar señal ya. Un mariscador, recordemos, lo encuentra allí en la ría el 27 de octubre. Es decir, alguien se ha llevado a Diana en coche hasta esa zona, al menos, hasta Taragoña. Ese recorrido es el con el que empieza a investigar la Guardia Civil y lo que saben que es seguro, que ella y su teléfono estuvieron allí. Y allí interviene pues una parte, digamos, tecnológica de la investigación, que es una parte formidable, ¿no? Porque imagínense ustedes, tienen que mirar millones de datos, la policía, millones de datos de teléfonos móviles, buscando otro móvil que haga exactamente un recorrido idéntico, gemelo al de Diana, ¿no? Si dan con alguien que hace el mismo recorrido en el mismo tiempo, pues sería presuntamente secuestrador, ¿no? Eso es, o por lo menos un sospechoso muy importante. Exacto. Se miran también todas las cámaras de seguridad de ese tramo de autovía que decía Manu, que va de Apobra a Rianxo. Se miran todos los coches, que no son más que puntos de luz en las grabaciones de esas cámaras nocturnas, ¿no? Pero la ciencia, la tecnología a veces también engaña, y cuando los investigadores ya tenían al chicle en la retina, como dicen ellos, por su historial con su cuñada, por su pertenencia a un grupo de delincuentes, porque había estado en el lugar del crimen aquella noche y ellos lo sabían, porque el recorrido de su móvil era muy parecido al del teléfono móvil de Diana, la ciencia les derrota y les desmonta esa posibilidad. La ciencia, porque esto es tremendo, ¿eh? O sea, los informes de los repetidores de la telefonía móvil indican que el chicle salió con su móvil del pueblo, de Apobra, pero por otro lugar diferente al que salió el móvil de Diana, ¿no? Eso debió, me imagino, ese momento para los investigadores. Eso fue un mazazo enorme. Un enorme. mazazo, claro, porque si es. da señal en otros repetidores, en sitios distintos, lo que consuela saber es que ya entonces estaban sobre la pista del chicle. Ellos necesitaban esa confirmación porque tenían prácticamente atornillado ya el chicle, sabían que era el principal sospechoso, era su número uno. Pero con ese dato de la tecnología, pues les hacía perder al sospechoso y les hacía tener que descartarlo. Así lo entendió además el juez instructor Félix Alonso, que en el abril del año 2017 decide archivar provisionalmente el caso porque lo cierto es que no había indicios en ese momento para acusar a nadie. El chicle era ya prácticamente el principal y el único sospechoso y los teléfonos, decían entonces, no engañaban y por tanto tenían que descartarlo. Ese momento en el que tienen un principal sospechoso, en que todo cuadra, pero que faltan las pruebas, ¿no? Que son con las que se puede detener, evidentemente. Y que el juez decida archivar, ese momento para los investigadores debe ser una patada en la espinilla, debe ser de lo más doloroso. No, pero lo que ocurrió al final, y lo contamos así, porque ya está contado yo creo, es que había tantos teléfonos móviles en las fiestas del pueblo, encendidos, que el repetidor por el que salieron juntos, el chicle y Diana, los dos móviles, estaba saturado, con lo cual un móvil saltó a otro repetidor. Es decir, parecía que el chicle había ido por un sitio y Diana por otro, ¿no? Pero no. Hombre, suerte que aunque se archivó provisionalmente el caso, los guardias civiles de la UCOI siguieron ahí, ¿no? Teniéndole entre ceja y ceja en la retina, no lo olvidaron, incluso le seguían día y noche, ¿no? Sí.
Él es un delincuente de sangre muy fría y hizo, me vais a contar, un movimiento, digamos que curioso, astuto, ¿no? Sí, inteligente. Sí, él había colaborado con la Guardia Civil, lo hemos contado antes, había ayudado a condenar a algunos familiares suyos por tráfico de cocaína y presumía de que les había ayudado en algunas operaciones más de droga. Y fue a ver a esos 2 guardias civiles a los que él conocía y les preguntó, les dijo que él había descubierto que le estaban siguiendo, si podía ser alguien de ese grupo de familiares, si podía correr peligro, que por qué le seguían, que si sabían algo. En realidad él fue a enterarse de primera mano de si había algo contra él en el tema de Diana. Claro. Paralelamente, mientras el chicle hace ese movimiento, la Guardia Civil lo que hace es, cuando se cumple el primer aniversario exactamente del crimen de Diana Kerr, la desaparición de Diana Kerr, lo que hacen es hacer una reconstrucción gigantesca para comprobar que los teléfonos móviles sí pudo pasar lo que te contaba Luis, si saltó de una antena a otra el teléfono porque estaba saturado. Y esa reconstrucción tardó tiempo en dar resultado, pero dio resultado. Ya, y creo que se hizo también en unas fiestas mayores, claro. El mismo día. El mismo día, del exactamente. Para simular los mismos después. teléfonos. Claro, claro. Si hay saturación, no se puede simular la saturación, hay que vivirla de verdad, ¿no? Los guardias civiles que él conocía, cuando reciben esa visita del chicle, que en realidad quiere husmear a ver si hay algo contra él, rápidamente supongo se lo dicen a los compañeros de la UCO, ¿no? Que deciden intentar con el chicle lo que también contasteis aquí de Ana Julia Quezada, ¿no? En el caso del niño Gabriel, mandarle de alguna manera mensajes falsos a ver si se confía y a ver si da un paso en falso, ¿no? Sí, los investigadores utilizan a esos guardias civiles gallegos a los que el chicle conocía de años atrás, a los que había acudido, para transmitirle cosas, para decirle, por ejemplo, que no es objetivo de nada, que esté tranquilo, que creen que sospechoso es de Madrid, que tiene que ver con la vida anterior de Diana, pero el chicle no se mueve, sigue haciendo su vida y no comete ningún error hasta las Navidades de 2017, cuando asalta a otra chica joven que sale de una discoteca en Boiro. La intenta meter en el maletero, la empuja, la quiere quitar el teléfono móvil, que es su modus operandi siempre. La chica se aferra a su teléfono como a su vida y sin querer, al apretarlo tanto contra su pecho, activa el botón que graba, ¿no? Y eso fue una prueba contra él en el juicio en el que le condenaron, por cierto, ya a 5 años y un día de cárcel. La está metiendo. Esa es la grabación, ¿eh? Sí, la está metiendo en el maletero, la quiere meter en el maletero y el chicle, que es la voz masculina que se oye, le dice: dame el móvil y métete en el coche o te corto. La está amenazando y ella, la verdad es que milagrosamente se salva. Bueno, porque alguien la ve, ¿no? Hay una pareja por ahí que... Y porque ella saca la pierna por el maletero, deja una pierna fuera y eso le impedía al chicle cerrar el maletero. No cerró. Si ella no se resiste con esa fuerza, hubiese dado casi igual. ¿De qué estamos hablando hoy? Sí. El caso es que esta chica afortunadamente se salvó y por este delito ha sido condenado a 5 años y un día de prisión. Sí. Poco me parece. En fin, los guardias civiles que están investigando al chicle conocen la noticia del ataque a esta otra chica en Boiro, escuchan la grabación que ustedes acaban de escuchar ahora mismo y se dan cuenta que la voz que oyen es la de su objetivo, del que para ellos sigue siendo el sospechoso número 1, ¿no? Así que detienen al chicle el 29 de diciembre de 2017 y consiguen, como ya hemos contado antes, que al final, con estrategias diversas, les lleve hasta donde está el cuerpo de Diana Kerr. Ahora, en el juicio por ese crimen, lo que se va a discutir sobre todo es si el chicle violó o no violó a Diana, ¿no? Bueno, es que ahí está la clave de la prisión permanente revisable, ¿no? O sea, la prisión permanente revisable se aplica a... Después de una agresión sexual, en un crimen cometido después de una agresión sexual. Cuando alguien asesina después de haber violado. Hay que dejar claro también una cosa, que el intento del chicle de secuestro es cierto que precipita la detención, pero ya en el mes de noviembre, esto ocurre en diciembre, en el mes de noviembre la Guardia Civil había recibido ese informe de esa enorme reconstrucción donde el chicle y el teléfono de Diana y el chicle iban paralelos, ¿no? El asalto de la chica de Boiro, o sea, el asalto de Diana parece que tuvo un móvil sexual claro, pero no hay pruebas científicas. Después de casi 500 días el cuerpo estaba saponificado, como dicen los forenses, y era muy difícil de encontrar algo, ¿no? La autopsia mostró que había sido estrangulada, que tenía rotas algunas vértebras, pero no se encontró ADN del chicle, por decirlo así, sin entrar en ningún detalle. Sí que hay indicios
de ese ataque sexual. El cuerpo de Diana fue arrojado desnudo a un pozo junto a su ropa interior. En el agua junto a ella se encontró una brida plástica de 47 centímetros de longitud que el asesino la colocó alrededor del cuello. Y las acusaciones sostienen además que el chicle pasó mucho tiempo en la fábrica abandonada, donde había colchones viejos, y que allí estuvo con Diana atada, sometida y desnuda antes de matarla y de tirarla al pozo. En fin, a ver si consiguen probarlo de alguna forma, ¿no? Porque si no, se aleja la posibilidad de la prisión permanente. Claro, revisable. Sí, sin violación no habrá prisión permanente. No, claro, no habrá. claro. Vamos a ver qué pasa. Veremos, te decimos una cosa, veremos la primera vez en España que se va a intentar aplicar un razonamiento matemático, un cálculo estadístico para demostrar que alguien ha agredido sexualmente a alguien. Ah, interesante. Va a ser curioso, sí. Interesante, a ver si lo consiguen. El día 11 es cuando empieza de nuevo este juicio, de nuevo porque no se pudo empezar ayer. El 12 es cuando declara el chicle, ¿no? El día siguiente. En principio. Y creo que Manu Marlasca estará allí siguiendo ese juicio, ¿verdad? Ese martes Cada estaré sesión. allí, sí. Pues ya nos darás buena cuenta en este territorio negro. Gracias. Adiós. Adiós.